Hola, les habla Chompit144. Aunque sé que mi vídeo anterior fue una mierda, pero es verdad lo que digo en él, pero ese es otra historia. Hoy vengo a hablarles sobre el grandioso, espectacular heavy metal y uno de los mejores géneros de la historia. Y ahora vamos a hablar del género. El género tuvo origen a finales de los 60 en el Reino Unido. El heavy metal, literalmente en español metal pesado, es un género musical que tiene elementos del rock and roll, también del blues y de la música clásica. Se caracteriza por ritmos potentes logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas, baterías con doble pedal, y bajos pronunciados, teclados, o instrumentos creados por los integrantes de la banda. Finales de los 60, la combinación del blues rock con el rock psicodélico, con Iron Butterfly, formó gran parte de la base original del heavy metal. Una de las bandas más importantes en fusionar estos géneros fue Cream, quienes ejemplifican el concepto de power trio bajo, guitarra y batería que se convertirá en habitual dentro del heavy metal. Sus dos primeros LP, Fresh Cream y Disraeli Gear, son vistos como prototipos esenciales del futuro género. El disco debut de Jimi Hendrix, Experience, Are You Experienced, también tuvo gran influencia. El virtuosismo técnico de Hendrix, que había desarrollado la guitarra de blues rock amplificada, ha sido emulado por muchos guitarristas y la canción más exitosa del álbum, Purple Haze, es identificada por algunos como el primer hit del heavy metal. El metal a comienzos de los 70, básicamente tres bandas serían protagonistas durante estos años del surgimiento artístico y comercial del heavy metal. Black Sabbath, The Purple y Led Zeppelin. Black Sabbath fue la metamorfosis de Art, un grupo conformado por Ozzy Osbourne en la voz, Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Nacidos en Birmingham, fueron los creadores del concepto de las letras crípticas en el metal, en contraste con las letras pacifistas de la época. Sus dos primeros álbumes, Black Sabbath y Paranoid del mismo año, son considerados la piedra angular del metal tanto en sonido como en letras. Además de las letras, las canciones Paranoid y Iron Man son consideradas las primeras canciones metal por excelencia. Sin embargo, la crítica fue despiadada con ellos al polemizar con las letras de las canciones de Sabbath. La situación continuaría de la misma forma más o menos hasta 1973, cuando salió a la venta Sabbath Bloody Sabbath, que recibió excelentes críticas. En 1970, al mismo tiempo que Sabbath, The Purple lanza In Rock, álbum que les da cierta reputación en el Reino Unido, dando trazos de heavy metal pese a ser un álbum esencialmente hard rock. En 1971 lanzan Fireball, que cada vez muestra tintes más metal en el estilo de la banda, lo cual llegaría a su punto máximo en el álbum Machine Head, el cual los consagra a la fama mundial con el increíble Smoke on the Water, que vuelve al guitarrista Ritchie Blackmore uno de los más influyentes guitarristas de la historia. Pese a nunca caracterizarse por ser tan sombrío como Black Sabbath, The Purple marcó una pauta muy importante al demostrar, al igual que Sabbath, que era el fraseo el que movía cualquier canción del estilo heavy metal. Pese a negarlo constantemente, Led Zeppelin, si no fue una banda de heavy metal, influyó mucho el sonido de este género, en especial en los álbumes Led Zeppelin y Led Zeppelin IV, en el cual aparece Stairway to Heaven, la canción que tiene según la crítica el mejor solo de la historia, ejecutado por Jimmy Page. Este solo sería clave al dar una base para los increíbles solos que se darían desde la década de los 80 en adelante. El metal de finales de los 70 y años 80. En 1973 surge en Australia AC/DC, la banda del vocalista Bon Scott y su excéntrico guitarrista Angus Young. Con un sonido de heavy metal, pero a la vez muy rock and rollero, lograrían convertirse en una de las bandas más exitosas de heavy metal de la historia. Sus discos High Voltage, Let There Be Rock y Powerage, les darían cierta reputación a nivel mundial, gracias a una combinación de letras unas veces alusivas al infierno y otras sobre temas más relajados. Velocidad, fraseos y electrizantes solos. Estos últimos llevados a cabo por Young. Pero sería Connie Whitehead que se consagrarían a la fama mundial. El álbum alcanzó el disco de platino y el tema del mismo nombre sería un himno del rock a escala mundial. A la par con el éxito de AC/DC, en Inglaterra surge el punk, pero ni madres no vengo a hablar del punk solo del gran heavy metal. Geoff Barton, redactor de Sounds, bautiza este movimiento como New Wave of British Heavy Metal, en español nueva oleada del heavy metal británico. NWOBHM. La NWOBHM incluye a grupos como Iron Maiden, Venom y o Motorhead que revitalizan el género heavy metal. Siguiendo la estela de Judas Priest, endurecen su sonido, reducen los elementos blues y utilizan tiempos más rápidos. En 1980, con la muerte de Bon Scott, Brian Johnson se une a AC/DC para grabar uno de los mejores álbumes de la historia de la música, Back in Black.
Este disco logró vender más de 40 millones de copias, haciéndolo el disco más vendido de la historia antes de la llegada de Thriller de Michael Jackson, que en paz descanse, siendo el disco más vendido de rock de todos los tiempos y por supuesto del heavy metal. En 1980, la NWOBHM entra en las listas comerciales, cuando álbumes de Iron Maiden y Motörhead alcanzan el top 10 británico. En 1981, Motörhead se convierte en el primer grupo de este movimiento en alcanzar el número de las listas británicas con No Sleep Till Hammersmith. Posteriormente, en 1982 Iron Maiden alcanza dicha posición con el álbum The Number of the Beast, el mejor puto álbum de la banda en mi opinión. Otras agrupaciones, como Diamond Head o Venom, aunque consiguen menos éxito, tendrán una significativa influencia en el desarrollo del heavy metal. Con el despertar de la New Wave of British Heavy Metal, el heavy metal vio incrementada su popularidad a principio de los años 80. Muchos artistas se vieron beneficiados de la cobertura dada por la MTV, que hoy en día solo pasan mierda, como los Jonas Brothers, que inició su andadura en 1981 y donde la emisión de videoclips disparaban las ventas de los grupos. Los videoclips para el disco Pyromania convierten a Def Leppard en superestrellas en Estados Unidos, y Kid Rock se convierten en la primera banda estadounidense de heavy metal que alcanza el número 1 en la lista Billboard con su disco Metal Heart. La primera generación de grupos heavies estaban cediendo el primer plano. The Purple se separan poco después de la partida de Ritchie Blackmore, que en 1975 junto con Ronnie James Dio formaría Rainbow, y Led Zeppelin se retiran en 1980 después de la muerte de John Bonham. En los conciertos, Black Sabbath tenía como telonero al grupo de Los Ángeles Van Halen. Eddie Van Halen se consolida como uno de los mejores guitarristas. Ozzy Osbourne en especial fue muy popular durante los años 80 en el ámbito musical. En 1980, con la colaboración de Randy Rhoads, lanzaron Blizzard of Oz, que representaría el renacimiento de Osbourne después de estar sumido en una gran depresión durante 2 años. La canción Crazy Train se convirtió en un clásico del álbum y fue el despegue de Osbourne como solista. Luego llegaría Diary of a Madman en 1981, que lo estabilizaría según la crítica como el mayor superviviente del heavy metal. En 1982 muere Randy Rhoads en un absurdo accidente, pero con la ayuda de Jake Lee como reemplazo de Randy, Ozzy continúa su senda de éxitos lanzando en 1983 Bark at the Moon y The Ultimate Sin en 1986. Posteriormente Ozzy continuaría con su popularidad en los 90 y en el nuevo milenio. Ese Ozzy es genial. Su canción Crazy Train aparece en mi anterior vídeo XDD de una de las bandas que unificó públicos diversos fue Guns N' Roses. Con la publicación de Appetite for Destruction, recargaron y sostuvieron casi sin ayuda el decadente sistema de Sunset Strip por muchos años. En 1988, Jane's Addiction surgieron de la misma escena de clubes hard rock con su disco debut Nothing Shocking. La revista Rolling Stone los describió como más que ningún otro grupo existente. Jane's Addiction son los verdaderos herederos de Led Zeppelin. Este grupo fue uno de los primeros en ser identificados como alternative metal, tendencia musical que pasaría a primera plana en la siguiente década. En 1985, el Comité Parents Music Resource Center PMRC intentó censurar a la música heavy metal, glam metal y a muchas otras corrientes musicales como el pop, porque la denominaba obscena y no digna de ser escuchada por menores de edad. La PMRC se confrontó a 3 músicos de la época: Dee Snider, Frank Zappa y John Denver. En este confrontamiento, Dee Snider dijo que en sus discos se podían poner etiquetas advirtiendo del tipo de letras que en la música había. Finalmente, 19 discográficas acordaron añadir la etiqueta parental Guidance Explicit Lyrics en castellano, aviso a los padres, letras explícitas en los discos que contuvieran letras con contenido explícito. Y bueno, así concluyó mi vídeo. Hasta la próxima.